Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tardes, todavía tardes, aunque ya Ah, está sí, todo cierto, es oscuro. que sí, como yo veo oscuro, ya digo, no, ya noches, vamos a dormir. Bueno, muchas gracias Javi por estar aquí una vez más. Bueno, esto ya es como, en lugar de los psicólogos explican cosas, ya es Javi explica cosas, muchas gracias. Y bueno, eh, mientras comparto Javi, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Por qué tengo aquí este título de la dictadura de los ofendidos? Cuéntanos. No, bueno, pues antes que nada, agradecerte nuevamente, como siempre, el espacio. Siempre, la verdad es que presumo estos espacios, en específico este espacio, porque me parece que No. se presta al diálogo, ¿no? De dos posturas que además son como, digamos, tienen sus choques, ¿no? Como el humanismo, el psicoanálisis, y qué padre que haya como un Ujú. espacio en donde abras esa diferencia. Decirte que valoro mucho ese espacio y que también agradecerle a la gente que se está conectando o que está por ahí, saludarles. Y bueno, ya pasando como esta cuestión, la dictadura de los ofendidos. Te decía Ujú. que cuando estábamos planificando el qué íbamos a hablar, me habías dicho, bueno, estábamos como entre esta propuesta de la moral se escribe con sangre y Ujú, ujú. la dictadura de los ofendidos. Y esto es así, digamos, porque el primer título tiene como el sentido de la moral, esta producción cultural que está en lo humano y que no está en lo natural. Si te das cuenta, como que cuando hablamos de moral, lo vemos como algo brillante, como algo superior, ¿no? Como una virtud humana que nos diferencia de los animales y que nos hace mejores. Es decir, moral, en el sentido griego, remite a ethos. Ethos significa, digamos, como todo ese conjunto de costumbres, de tradiciones, ¿no? Que Mm, lleva a cabo un pueblo ujú, conforme a una idea del bien. O sea, el pueblo ujú. tiene una noción del bien, una noción, una construcción ética del bien, y en función de eso construye una moral, es decir, costumbres, tradiciones, etcétera. O sea, la lleva a la práctica, ¿no? Ujú. Por un lado, por ejemplo, Edgar Morin dice, la ética vendría siendo como la parte teórica y la moral vendría siendo la parte práctica de esa ética, ¿no? No. Cómo es llevada en el campo de lo práctico. Ujú, Eh, pero nuevamente, solemos pensar la moral como un ejercicio de nuestra racionalidad. ujú. Es decir, en la modernidad justamente el valor que se ha impuesto es que nosotros, o sea, es colocar un papel privilegiado en el yo. El yo es el lugar donde se ejerce la racionalidad y entonces todo lo que se desprenda de ahí es virtuoso, es valioso, es el bien, etcétera, ¿no? Y como que con Ujú. ese título de La moral se escribe con sangre eh, lo tomo como inspiración de un texto de Nietzsche que se llama La genealogía de la moral, en donde Nietzsche dice, bueno, todo esto que nosotros valoramos y que decimos, wow, yupi, la moral es lo máximo, nos Yupi. hace superiores. Ya nadie eh, dice yupi, Javi. perdón, ya me salió con mi parte chavorruca, ¿no? Yupi. Ajá. Bueno, continúe usted. O sea, Nietzsche dice, pues todo eso que ustedes valoran y que ven como la virtud y que ven como ¿viste esto que dicen, sobre todo las personas de la generación anterior, ¿no? Las buenas costumbres. Ajá. Dice, detrás de todas esas buenas costumbres hay batallas, hay relaciones de poder, o sea, no hay una búsqueda por la verdad. Así de, Ujú. yo quiero ver cuál es el bien, porque me interesa la verdad. Dice Nietzsche, no, 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 tú no tienes una voluntad de verdad, tú tienes una voluntad de poder. O sea, Ajá. quieres producir discursos que justifiquen una moral que estás imponiendo a todo el mundo. Y Como cuando, control, ¿no? Pareciera como más de control. Y bueno, algo que no que quiero preguntarte y que ahorita no me puedo sacar de la cabeza, porque es algo que yo hago mucho, utilizo mucho la palabra valores, pero yo trato de aclarar que son como las cosas que para mí o para mi paciente, mi consultante, le son importantes. O sea, como esas cosas, es que sí, por eso no sé mucho cómo qué otra palabra utilizar, porque como las cosas que para ti son importantes, como esos principios por los que te riges, ¿no? A veces digo, bueno, ¿cuáles son esos?
principios, esos valores. Pero no sé si también yo estoy cayendo como en esta parte de ay, moralista, que me daría así como espanto. Claro, Ajá. lo que pasa es que la moral, o sea, sobre todo como en este campo específico de los valores, nuevamente pensamos los valores como el producto de un ser que es racional. Y eso es algo muy propio de la modernidad. O sea, pensar que nosotros somos sujetos racionales. Yo pienso, luego existo. O sea, y en tanto que pienso, pues digamos, lo que piensa es el yo. O sea, yo me pienso. Incluso es como auto, ¿no? O sea, como yo puedo tener un autoconocimiento de mí y de las cosas. Y yo me puedo tratar a mí mismo como un objeto. Pero en el sentido de que para conocerme, ¿no? O sea, como un objeto de investigación objetiva, ¿no? Y yo me comprendo objetivamente. Y pues Nietzsche va a destrozar todas estas ilusiones. O sea, va a decir, no, o sea, la racionalidad, pues en realidad también ha producido grandes catástrofes. Por ejemplo, piensa en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, etcétera. O sea, solemos pensarlo bajo una óptica humanista, filosófica, ¿no? Antropocéntrica, que dice, bueno, lo que pasa es que esa gente son animales, son bestias, no, eso no pertenece a lo humano. Lo humano es lindo, trascendental, se desarrolla, etc. Y Nietzsche dice, no, o sea, esas guerras también son producto de una sofisticación de la razón. Es decir, la razón, esto que nosotros decimos que nos permite vivir en paz y acorde con los demás, no. O sea, puede Paz? ser maquinada para la destrucción masiva. Eh, por eso, por ejemplo, se me fue la idea. Perdón. No, yo te iba a decir, perdón, a lo mejor fue mi culpa porque volteé a ver los comentarios. Me voy a mover tantito porque tengo acá atrás un espectáculo indeseable y no me había dado cuenta. No te... Te iba a decir también, es que fíjate, eso me llama la atención, ¿no? Y tal vez no lo había sabido cómo poner, pues sí, en palabras para preguntártela, pero es esta parte, o sea, yo tenía mucho esta idea del conocimiento personal, ¿no? Y creo que lo que tú haces es utilizar para lo que yo diría conocimiento o conócete, tú utilizas la palabra posicionarte. Yo creo haberlo notado así, ¿no? Y entonces, para mí es importante saber esta parte de qué me importa, qué quiero, ¿no? Pero tú lo que me has dicho es, pero creo que eso sirve hasta cierta forma para, como tú lo has llamado, posicionarte. Entonces, ajá. El problema es presuponer que ese conocerse viene de un sujeto que es racional y objetivo. O sea, al final lo que terminamos conociendo, pues también es un poco la verdad que llegamos a tolerar, ¿no? Es decir, siempre hay algo de autoengaño cuando digo yo soy tal cosa. Pero ¿podemos vivir sin Más. ese autoengaño, Javi? Lo que pasa es que eso implicaría lidiar con la angustia de lo que en realidad soy, ¿no? Es decir, ¿qué soy en realidad? Pues nada, ¿no? Es decir, no puedo llenar el ser, ¿no? O sea, todo lo que yo diga que yo soy se queda corto, porque el lenguaje no logra atrapar algo así como una esencia. Si te das cuenta, por ejemplo, ahorita tocaste este tema buenísimo del autoconocimiento, ¿no? O sea, que es algo que ha estado, si ustedes leen, por ejemplo, a Michel Foucault en un texto que se llama La hermenéutica del sujeto, súper recomendable. No nos puedes hacer un resumen. Lo Nos que, dejas lo que unas va, lecturas bien lo que va mostrando es lo que él denomina como el cómo se fue construyendo ciertas tecnologías del yo. O sea, él lo denomina así como tecnologías del yo. Entonces, básicamente lo que hace es mostrarnos cómo en la filosofía, ya desde los griegos, como que una condición para crear conocimiento era, digamos, el autoconocimiento, o sea, autoexplorarme, ¿no? O sea, voltear a verme, que hubiera una transformación de mí. O sea, si había una transformación de mí, había la producción de una verdad y esa verdad pues era como incuestionable, ¿no? O sea, que es un poco lo que sigue manteniendo todas estas cosas como la astrología y cosas así, ¿no?
que hoy por hoy, como modernos, como científicos, como así, pensamos que es una tontería. Ajá. Salud. O sea, hoy por hoy ya no es necesaria esa transformación del sujeto. Para Descartes diría, bueno, a mí me da igual si el sujeto se transforma o no, el punto es que hay un conocimiento objetivo. E incluso esta participación del sujeto en la producción del conocimiento, pues digamos, me estorba. Porque vienen los prejuicios, porque viene todo aquello que se antepone a un conocimiento objetivo. Entonces, para Descartes, nosotros deberíamos construir un conocimiento objetivo de las cosas, imparcial, racional. ¿Y cómo lo hacemos? A través del yo. Que esa es la idea que autores como Nietzsche y Freud van a criticar. O sea, como, no, el yo no es, no es esta producción objetiva e imparcial que tanto dicen. Porque pensamos, ya me acordé, mira, ya me regresó lo que quería decir. Ay, qué bueno. Pensamos que el mal es por ignorancia, es causado por ignorancia. Chécate cómo nos hablan en las universidades y así, en la sociedad, cómo se habla del mal. Se habla del mal como alguien que pobrecito no sabe lo que hace. O sea, como si fuera como alguien que le falla a la moral porque de cierta forma no se integró, ¿no? Ay, yo así lo veía. O sí, sea, claro, es normal, somos modernos. O sea, no es como, ay, no sé, integró a mí, no, sí. Qué triste, qué sad, ¿no? Como Pero por ejemplo, si tú ves a Sócrates, ¿no? Si ustedes leen un texto que se llama La Apología de Sócrates, que es cuando narra esta muerte que ya todos conocemos, ¿no? Que le dice, no dejas de filosofar, o te tomas este veneno, ¿no? Y entonces él se va por el veneno, pero digamos, durante ese texto, él dice así como básicamente, ellos son malos, pero porque no comprenden, ¿no? O sea, como pobres tontos, porque no comprenden la verdad. Y entonces, por eso es que actúan de esta manera. Si supieran cuál es el bien, no lo harían. Yo más bien lo veo como si yo estuviera bajo sus mismas condiciones, bajo las mismas ideas que han vivido, bajo así, bla, 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 haría lo mismo. Entonces, pues, como muy comprensiva hacia eso. Y entonces, como también me provoca cierta como compasión. Sí, puede ser. O sea, pero fíjate cómo hay una construcción, en esa aseveración hay una construcción muy ingenua de lo que implica el mal. Porque pareciera que el mal... ingenua. no, o sea, me refiero como en general a la filosofía, ¿no? Que lo dijo. ¿Y por qué te pones rojo? Sí me dijiste ingenua, por eso rojo. Ahora te... Es parte de mí. Tus rojes. Ajá, bueno. ¿En qué estabas cuando me dijiste ingenuo? Que una como concepción ingenua. Digamos, una concepción ingenua del mal lo presenta como algo desorganizado. Como ay, un equívoco, un error, ¿no? Algo que no tiene una estructura o una organización, o que no está sistematizado. O sea, pues sí, como un error, una desviación humana. Pero sobre todo, digamos, autores como Foucault, como el mismo Freud, como Nietzsche, van a decir, ¿cuál? O sea, ¿cuál desviación y cuál equivocación? O sea, el mal no está desarticulado de la razón. El mal, al contrario, se sirve de la razón para ser más sofisticado, para organizarse, para sistematizarse, para ser estructural, etcétera, ¿no? Si no piensa, por ejemplo, en el terrorismo de Estado. O sea, el terrorismo de Estado no es que el Estado de repente se desvió por un error, sino que va, digamos, con toda la intención. O piensa, por ejemplo, el siglo pasado vivimos un gran avance tecnológico y en la ciencia. Entonces, viste que solemos pensar como la ciencia, como, wow, vamos avanzando en la ciencia. Pues sí, se lanzaron 2 bombas atómicas, se crearon los campos de exterminio, los gulags, etc. O sea, es como que no hay que pensar el mal como algo desarticulado de la razón. Ese es como el punto, ¿no? Y por eso decía como esta onda de la moral se escribe con sangre. O sea, se esconde. Ya vimos de dónde salió la sangre. Claro. Se esconde bajo pretensiones de verdad. O sea, decimos, no, por ejemplo, nuevamente Platón.
¿no? O sea, Nietzsche va a ser un crítico muy fuerte de Platón, todo el tiempo lo está criticando. Y va a decir, es que Platón, eh, por ejemplo, si tú lees un texto como La República, te dice cómo debería ser, pues sí, la República, ¿no? O sea, cómo debería funcionar, cuál es la manera correcta. Y al final Platón, bien chistoso, dice, bueno, ¿y quiénes serían las personas adecuadas para gobernar esta república? Los filósofos. ¿Por qué? Porque los filósofos tienen autoridad moral. Porque comprenden el etos, comprenden las costumbres, comprenden cuál es el bien, o sea, se ponen a filosofar con estos universales y entonces pueden gobernar. Entonces Nietzsche dice que así como, qué conveniente, ¿no? Ahora, ajá. Dice Nietzsche, pues claro, claro que Platón va a saber cuál es el bien y el mal, pues porque Platón lo produjo. O sea, los filósofos se la viven especulando y creando como estas ideas del bien y del mal, y después te dicen que hay que gobernar de acuerdo con esas ideas. ¿Y quién es el indicado para gobernar de acuerdo con esas ideas? El que lo dijo. ¿Sí? Sí, O sea, y yo sí. Bueno, es que quería mostrar los comentarios, ¿no? Si no vayan a pensar que no los leemos, ¿no? Supongo que este comentario es por el Yuppie. Ahora es Jay. ah, No sé, eso también me suena algo así como chavorrucón, el Jay. sí. Yo creo que Pero ahora bueno. cantarían un poco de reggaetón o algo así. No sabría decirte. Ahora sería una rola de reggaetón. ¿Vale? Quería buscar alguna frase o algo de reggaetón, pero la verdad es que no me llega la inspiración. Y bueno, buenas tardes. Hola, señora, gracias, siempre nos ve, muy amable. Ahora sería Y bueno, como dale, ¿no? O mira, algo así. diablos, ¿por qué tenías que decirlo tú? Ese era mi trabajo. Ahora tendríamos que Bueno, armar un TikTok. ándale. Ok, volviendo al tema. Fíjate, también te quería comentar o te quería decir, creo que también es parte de cómo posicionarnos. Ay, ya me gustó tu palabra, ahora la voy a usar. No, bueno, como de ponernos como por encima, ¿no? Como, o sea, yo ser moral superior, te compadezco a ti que estás abajito, ¿no? O sea, es incluso cuando en esta cuestión como de yo doy, es como porque yo tengo, porque yo estoy aquí, entonces yo, ay, soy bien generosa, ¿no? Entonces, eso también está como complicado. La filantropía y el activismo. Ajá. Ay, yo soy bien bueno porque ayudo a las personas que no tienen nada, pobrecitos de ellos. O sea, chécate cómo nos referimos incluso como pobrecitos, necesitan ayuda. ¿Según quién? Aparte, generalmente son los mismos que están produciendo esa desigualdad, ¿no? O sea, que haya... Por supuesto, Ajá. por supuesto, el capitalismo ¿Cómo te vestido de atreves? verde. Ajá. Sí, 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 sí. O sea, pero, o sea, y a ver, estoy de acuerdo con que hay personas que necesitan ayuda, pero la ayuda que necesitan es estructural, sistemática, Ajá, de exacto. un estado de bienestar. Ujú, O sea, no de mi ego que necesita reafirmarse a través de que alguien más esté mal. ujú. Madre Teresa de Ay, Calcuta. ajá, eso dices, qué impacto. Bueno, cuando me lo contaste, creo que Ya también no fue voy a, un... Ah, no voy a no, decir fue en nada un de la Madre Teresa de seminario, Calcuta. ajá, porque yo me fui para atrás cuando lo dijiste, ¿no? Pero bueno, Digamos ahí que no está. me cae bien. Dejémoslo Ajá, así. pues tú tampoco le caes bien a ella. Ay, sí, no es cierto. Qué ¿Cómo bueno, podríamos qué bueno saber? saber. ¿Cómo podría saberlo? No. No, pero sí, qué impacto, ¿no? Claro, Porque, bueno, no, que ya no ibas a decir nada más de eso. Porque ajá. es que, perdón, la cosa es, sí, hablamos del bien y del mal, pero y Nietzsche tiene un texto buenísimo que les recomiendo, es Más allá del bien y del mal. Ok. Entonces lo que dice Nietzsche básicamente es como, ¿qué hay más allá del bien y del mal? Relaciones de poder que te dicen qué es lo bueno y lo malo de acuerdo con modelos hegemónicos. Ujú, O sea, yo parto de una presuposición de lo que es el bien y asumo eso como una verdad. Y eso me permite, digamos, imponer mi verdad a través de una voluntad de poder. Por eso decía la dictadura de los ofendidos, ujú, porque lo que vemos hoy es eso, ujú. gente que se ofende de cualquier cosita, pero digamos,
no es que les ofenda que detrás de eso como que haya una interrogación por la verdad, ¿no? O sea, lo que les duele en realidad es que se frustran sus voluntades de poder. O sea, el que se ofende moralmente, y eso es una idea súper nichana, el que se ofende moralmente de algo como, ay no, eso es muy malo, sobre todo Nietzsche lo pone bajo la imagen del cristiano, ¿no? Que se ofende bajo, cuando se meten con sus valores. Pero quería hacer notar que aquí ya hiciste como una diferencia, ¿no? Como ofenderse moralmente. Porque yo de repente soy así como bien ofendida con muchas cosas, pero fíjate que más que me ofenda el contenido, me ofende la forma en que lo dicen o en que lo quieren hacer saber o notar, ¿no? Como también Claro. es esta parte de yo estoy bien, tú estás mal. A mí como me enfurece eso, no sé qué traiga ahí detrás, pero me enciende. Porque, por ejemplo, tú me has hecho ver muchas cosas, pero no me lo tomo. Ay, sí, ya no te dejo hablar. No, adelante, Y tú, adelante. no, bueno, pero No, no me no, la tomo a mal. O sea, siento que eso implica muchas cosas. O sea, implica cómo va a reaccionar el otro lado. Pero bueno, ese era un comentario que te quería decir. sí, fíjate, en ese ejemplo que dices, cómo está en juego lo que te comento. O sea, me dicen que yo estoy mal, pero no es Ujú, porque haya una búsqueda de, a ver, vamos juntos a construir la verdad y yo creo que tú estás mal con esto. No ujú. es, tú estás mal, yo estoy bien. Y en Ajá, ese yo estoy bien, lo que hay es un ejercicio de poder. ajá. O sea, hay una imposición de mi voluntad. Que la ciencia lo que ha intentado también es como, digamos, ha intentado volver estas cosas cada vez más objetivas, pero también la ciencia ha sido muy criticada por eso, ¿no? O Ujú, sea, piensa, por ejemplo, cómo surge, por ejemplo, algo como el feminismo. Surge criticando precisamente a los enfoques biológicos deterministas, ujú. porque, o sea, los enfoques biológicos deterministas dicen, el varón es esto, la mujer es esto, y entonces, al crear estas esencias, Ah, ya. Ujú. decimos el varón es superior, la mujer es inferior. O sea, incluso la ciencia ha justificado ejercicios de poder al Aquí hay articularse una con una moral. pregunta y no la quiero perder porque creo que se puede. No cultivamos una buena dialéctica. Mira, esa palabra, hola, Sevilla Nicolás, es un alumno. Hola. Este, gracias por tu comentario. Sí, justo, bueno, mira, lo que pasa es que la palabra dialéctica también como que hoy veo que se usa bastante, ¿no? Como, bueno, la dialéctica es un proceso de construcción del conocimiento, yo te muestro una tesis, tú tienes una antítesis, las chocamos y entonces producimos un conocimiento. Nietzsche también es un crítico de la dialéctica, en el sentido de que esto que hacía Sócrates, ¿no? A ver, vamos a tomar tu idea y luego otra idea y construir y así, pues también Nietzsche lo lee como una voluntad de poder, ¿no? Es decir, al final de cuentas yo te trato de conducir hacia un punto, o sea, el problema es ignorar estos choques de voluntades de poder Ujú. y que cada pueblo y cada individuo tiene distintas tablas de valores, distintas tablas morales mediante las cuales juzga el mundo. Porque eso es la moral también, algo que nos permite juzgar al mundo, ¿no? O sea, comprenderlo, darle un sentido, interpretarlo, Mm. que por sí mismo no es malo, pero ya si lo piensas como algo que está articulado con un ejercicio de poder, de imposición, ¿no? Que siempre es así. O sea, eh, pues ahí es donde entra el problema, porque ¿qué me garantiza que yo estoy bien y los demás mal? Cuando eso es desde mi óptica, desde mi percepción. Por ejemplo, creo que la generación de ahora se ha dado cuenta de eso en el sentido de, por ejemplo, antes cosas como la homosexualidad eran mal vistas, ¿no? Como un atentado a las buenas costumbres. Ujú. Y entonces, a través de ese buenas costumbres, que suena bien bonito, ¿no? O sea, wow, las buenas costumbres, se Ujú. escondía un ejercicio de poder que oprimía a estos grupos, ¿no? A estas personas. Ujú. Lo que pasa es que creo que la generación, y ahí estoy de acuerdo con Cornelius Castoriadis cuando dice, lo que pasa es que o sea, actualmente nuestras sociedades ya han dejado de preguntarse por sí mismas. O
sea, como que pensamos que ya es algo superado, como, no, nosotros ya vivimos la liberación sexual, ya no hay ejercicios de poder, ya cada vez más van desapareciendo. Foucault dice, no se desaparecen, se desplazan. Ujú. Hay Justo que eso hacer te iba a nuevas decir. localizaciones. Ajá, porque eso es como el poder no desaparece, ¿no? O las ganas del poder no desaparece. Entonces, digámoslo así, lo conveniente sería que se desplazara, o sea, que sería como más, ay, no sé cómo decirlo, favorable, Visibilizarlo, amable. Ajá. Ahora, visibilizarlo. otra pregunta, antes de que se me olvide, porque ya ves que se me van las cabras bien gacho. ¿Cuál sería entonces como el parámetro, por decirlo así, para censurar o evitar ciertas cosas? Por ejemplo, yo voy y te pego así bien duro, ¿no? Y entonces yo, no, porque va a estar mal. Ah, no. Ay, Se lo no. buscó. ¿No veían cómo me hablaba? Ay, sí, no es cierto. Me dijo ingenua, no, no es cierto. Él empezó, ¿no? Se lo merecía. Ajá, bueno, voy, te pego y pues no, yo puedo decir, no, es que, ándale, se lo merecía. Yo hice por su bien. Entonces, ¿cómo, cuál es la propuesta para poner estos parámetros de lo que no se debería hacer? Por ejemplo, no, yo no debería ir y pegarte. No sé si me explico. Sí, digamos, la idea, por ejemplo, de Nietzsche es que cada quien tenga como el criterio suficiente para crear su propia tabla de valores y que esa tabla sea dinámica. Pero, bueno, la cuestión con Nietzsche es que termina recayendo también en un humanismo. O sea, es decir, hay que salir de la moral de esclavos, digamos, para él la moral de esclavos es la moral cristiana y Mm, platónica, para entrar a la moral, digamos, de los nobles, de los fuertes, de los que conquistan la vida, de los que son, él tenía como esta idea, ¿no? De los cristianos son camellos porque piensan que tienen que soportar la vida, ¿no? Y como que se ajustan a una moral de soportar cosas, ¿no? mm, El león, pasamos por tres estadios, ¿no? El camello, el león y el niño. Y entonces para Nietzsche, digamos, el león es aquello que rompe con esto que el camello soporta, ¿no? Y entonces rompe todos los valores, los cuestiona, es esta rebeldía adolescente, etcétera, ¿no? Los mm, arrebatos contra la ley, todo esto. Pero, digamos, transitamos, pero el león no construye nada. Entonces tenemos que transitar a ser un niño, porque el niño es juguetón, crea, construye, ¿no? Pero me parece que como que esa concepción nuevamente recae sobre un humanismo. Entonces, que podría ser también criticable como, sí, Nietzsche, pero no estamos viviendo eso. ajá. Ajá, o sea, imagínate que No me sé. tuviera que esperar a eso. O sea, como a que cada quien formara su propio criterio o algo así. Pues, Y la cosa linda con Nietzsche es, digamos, que promueve la linda. pluralidad. O Ajá. sea, que cada quien tenga su propia tabla de valores. Pero también, digamos, si fuera demasiado plural, también sería como caótico, ¿no? Ujú. O sea, es un poco lo que se le cuestiona. Pero también me interesaba como visualizar esta parte, ¿no? O sea, por ejemplo, Antonio Gramsci, que proviene de las ciencias sociales, es el creador de este concepto, ¿no? De hegemonía. Y entonces él Ujú. dice, una hegemonía no se construye, digamos así, como que no nace siendo una hegemonía. O sea, como que o sea, yo puedo decir una cosa sobre el amor y es un discurso más sobre el amor entre todos los discursos del amor. El problema, digamos, es que mi definición del amor puede empezar a ganar terreno y puede empezar como a Ujú. prevalecer sobre las demás. Entonces, en función de que empieza a prevalecer, se empieza a constituir como una hegemonía. Ujú. Y entonces, el problema de la hegemonía es que siempre presenta sus exclusiones. Por ejemplo, dentro del feminismo, ahorita estoy como muy clavado con esas lecturas, ¿no? Eh, Tienes por un lado el feminismo hegemónico, tradicional, clásico, y por otro lado tienes otros feminismos como el feminismo de color, de las personas de raza negra, que dicen, espérate, porque por este modelo de feminismo que atiende demandas de un grupo específico, nosotras, que somos de color, no estamos siendo tomadas en cuenta.
O sea, cada sistema presenta sus propias inclusiones y exclusiones. Entonces, pero para Gramsci, digamos, no son así naturales, ¿no? O sea, no es que una hegemonía esté en estado natural, sino que se produce, se construye. Eh, Eso, y que me parece que también es como una idea muy Foucaultiana, porque Foucault también dice esto, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, ¿qué justifica que encerremos a los locos? Así te lo pregunto y le Ok. pregunto a la audiencia, ¿qué justifica que encerremos a los locos? Bueno, ¿Cómo por qué los encerramos a ellos? supongo que lo podrían justificar o decir que por el hecho de que se pueden hacer daño o dañar a otros. Son peligrosos, Ah, uh-huh, no se saben cuidar, son irracionales, dicen tonterías. mm. Es decir, Ay, sí, ¿cuántos, acudimos, cuántos tendrían que estar encerrados entonces? acudimos a un saber sobre los locos. Ujú. El problema, dice Foucault, está en pensar que ese saber es natural. Así como, no, los locos están locos, ¿no? Hay que encerrarlos, son peligrosos. Ujú. Y lo vemos como algo natural y no como algo que construyó el discurso de la psiquiatría. Sí, fíjate, si no nos hubiéramos apoyado tanto en, como tú dices, ese discurso de la psiquiatría, a lo mejor hubiera, no sé, por ejemplo, el análisis que, cómo lo aborde o qué, pero creo que si se tomaran otros principios, otras ideas, no estaría tan, ajá, como tan ignorado o como tan, medicina y órale, sáquese, ¿no? Medicina y ya imposibilitado. Creo que es como lo que nos venimos diciendo o lo que viene provocando, ¿no? Sí, es interesante porque entonces ahora se abre como el reto de cómo darles un lugar a aquellos que han sido excluidos de un saber, ¿no? Y que no es tanto que hayan sido excluidos, sino que la manera en la que están incluidos en el saber, pues es por supuesto perjudicial para ellos. Porque no es que los psicóticos estén por fuera del discurso. O sea, como que no es como que los psicóticos, No participen como del, que no se hable de ellos. Sí se habla. ajá. El problema es que lo que se dice es algo que los incluye en una estructura que los oprime, que los excluye al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Mm, fíjate, ese tema me interesa bastante y te comentaba que ojalá pudiera ser el próximo tema, Javi. Va, Entonces, no sé qué va, va. opines, ¿va? Bueno, aquí tenemos, hola Brendita, un comentario de Brendita. Bueno, Brenda, ¿verdad? No la voy a hacer, Brendita. Dice, hola, qué buen título y Hola. disculpen, ¿pueden hablar del superyo? Es que para la psicología se ha convertido en el principio de moralidad y ética. Ajá, creo que hasta así me lo explicaron en la universidad. Sí, claro. O sea, es que, híjole, yo siempre digo como a la gente que estudia psicología, ¿no? Todo lo que te dijeron de Freud, eso No no es. es. Y sé que suena así como de, ay, es que ahora resulta que cuando critican a Freud, nunca, o sea, nunca lo entienden. Es que de verdad son construcciones muy chafas los que vienen en los libros de psicología general. O Ujú. sea, intentan resumir una obra de 24 tomos en 3 páginas. Ajá, O sea, si bien son te va, nefastos. si no hay una paginita. Y esas 3 páginas están escritas con las patas. Yo no sé qué leyeron. De verdad, Ujú. lo juro. Digo, no me crean, vayan a ver, ¿no? Ajá. Pero, sí, a ver, la psicología habla de super yo como esta instancia moral. O sea, y entonces te dicen, claro, pues entonces el super yo es bueno porque nos dice qué debemos hacer. O sea, es como hay una cierta estructura universal que nosotros integramos, entonces nos dice cuál es el comportamiento adecuado y nos ayuda a mantener a raya los pensamientos del ello, ¿no? Ujú. Pero, pues, en realidad Freud, o sea, cuando construye su concepto del super yo, para empezar, él lo construye desde la conciencia de culpa, o sea, Ujú. que no es nada lindo sentir culpa. O sea, Estoy llorando. Es horrible.
Ya para empezar, ¿no? Como que se le quite ese brillo, como de, como de una instancia superior que nos hace moralmente superiores y nos hace como los animales, ¿no? O sea, nos hace, perdón, ajenos a los animales. O sea, Diferente. no, pues digamos, Freud le entra por la conciencia de culpa. O sea, para pensar el problema de la culpa. Y entonces dice, el super yo sí es esta instancia moral del deber, pero que al mismo tiempo tiene la cualidad de ser súper sádica. En el sentido de que dice, esto es el bien y esto debe ser. O sea, digamos, él retoma el concepto de Kant del imperativo categórico, o sea, del deber ser. Imperativo categórico igual a deber ser. Más fácil. Sí. Perdón a veces por usar esas palabras, pero... No, está bien, está bien. Nos enseña. Es también para darle un poco de estructura, ¿no? Pero igual si no se va comprendiendo o algo, porfa, me interrumpen cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, o sea, toma la noción del imperativo categórico para decirnos que el superyo está conformado por eso. Pero claro, este imperativo categórico, pues es, para empezar, es arbitrario. O sea, yo puedo pensar que está bien una cosa que para el resto de la sociedad está terrible. Piensa, por ejemplo, en la paranoia, ¿no? De estos sujetos que se avientan contra el mundo, ¿no? Y que atacan y así, ¿no? Y que escuchan voces que les dicen qué hacer. Pues bueno, esa voz, un psicoanálisis la define como el superyo. Es decir, es este imperativo de tú debes defenderte, tú debes hacer, te están atacando, ¿no? O sea, es como esto terrible, ¿no? Oye, tengo ahí un comentario que incluye una pregunta a una amiga, y no voy a decir quién, pero la conoces. Hace un rato hablábamos de ella, que me hace stickers. Bueno, ella me dijo que un profesor le dijo que ella no le iban a, ay, ¿cómo era? Como que no le iban a pegar tan fuerte las drogas que consumía porque tenía un super yo muy fuerte. Ay, no. No. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No, espérate, que no consumiera, porque, no, más bien era que no consumiera porque su super yo era muy fuerte, algo así, y que se podía como botar ella bien fácil. ¿Quién es el que tiene el super yo fuerte? ¿No? O sea, que le anda diciendo a los demás cómo vivir. Ay, ojalá no nos vea, no creo que nos vea ese profe. Ni ella, pero ojalá, bueno. Ojalá ese profe no nos vea. Ajá. No me daría mucho gusto. Chale. A mí, bueno, creo que ¿Qué? Más bien creo, o sea, sabe mucho en su área y me parecía un buen profesor, pero creo que usó mal, o sea, creo que viene de nuestro poco conocimiento precisamente de lo que dice Freud, ¿no? De lo que habla. Entonces, bueno, ese era mi comentario. Y pues ya vi que ni al caso. Con No, ni al caso. O sea, incluso como que un super yo fuerte, lejos de ser una cualidad bondadosa o linda, pues al contrario, ¿no? O sea, el super yo tiene como el carácter de ser tiránico. O sea, el super yo Freud lo describe como una instancia que está constantemente vigilando al yo y comparándolo con un ideal. Pero ¿no crees que sí queda un poquito con la descripción de esta persona que estamos hablando, de la que se Lo que refería pasa el es que profesor? lo remite como una cuestión adaptativa. Ajá. O sea, como que, el super yo es fuerte y entonces como es fuerte, pues entonces el sujeto está sano. Ajá, yo creo que más bien se lo decía como al contrario. O sea, porque, o sea, sus características de ella, o sea, no digo que así sea, pero digamos que como yo la percibo, tiene un fuerte sentido como del deber, ¿no? Como yo debo hacer esto y soy muy recta y comprometida, ¿sabes? Entonces sí lo relaciono con pues hasta culpa, ¿no? Porque si no hago lo que debería hacer, estoy mal, soy mala. Claro, digamos, eso, ok, parte como de una comparación del super yo con el ideal. Perdón, del yo con el ideal. Pero
el problema es que a mí no me gusta como decirle a la gente de, mira, tú tienes el super yo fuerte o tú tienes el super yo débil. O sea, como que ese tipo de interpretaciones, digo, eh, como que me parece que son vacías. O sea, me parece que el super yo es un concepto para iniciar. Ajá. Es un Sí, sí, sí. concepto. Es un concepto que se articula como una categoría analítica, conceptual. Como que de ahí a estarla viendo así como estarle diciendo a los demás cuál es su verdad, ese es el punto que me parece problemático. Ese es con ese profesor. No lo conozco, pero me parece problemático ese punto. No, sí Porque, lo o sea, conoces. Ay, ¿qué sí. tengo yo para decirle a los demás cuál es su verdad? Ujú, ujú. Entiendo. Ese es un poco como la cuestión, ¿no? Y me pregunto si en ese yo te digo cuál es tu verdad, no hay en realidad un ejercicio de poder. De yo configuro cuál es tu verdad y en tanto que configuro cuál es tu verdad, te configuro a ti como sujeto de esa verdad. Ujú. Sí, incluso Ese es el problema. el hecho de decir yo sé, ¿no? Yo sé y con solo haberte tenido en clase ya sé lo que eres y de qué pie cojeas. Ah, ya bien Sí, 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 señora. sí. Ajá, pero Sí, bueno, eso. como de acá tenemos el concepto, ahora se trata de plasmarlo en la realidad. No funciona Ujú, así. O sea, Freud construye estos conceptos para seguir pensando. ujú. O sea, no para decir, ah, ya está, mira, acá el manual dice que tú tienes un super yo fuerte y entonces pues ya está. Ajá. No, o sea, Freud construye el super yo para tratar de dar cuenta de un problema, nuestra conciencia de culpa Ujú. y la manera en la que nos formamos ideales. Por ejemplo, yo te decía, ¿no? O sea, el super yo es algo que está comparando constantemente al yo con un ideal. Entonces decimos, Ujú. bueno, eso nos hace ser mejores personas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en una anorexia? Donde se está comparando precisamente con lo que debería ser una imagen de una mujer bella, ¿no? Digo mujer, pero Ujú. también puede ser hombre, ¿no? Por supuesto. Pero vamos, ¿no? O sea, está esta comparación constante con el ideal que oprime. Incluso autores como Slavoj Žižek, que es un felocito acá, Ah, ¿no? sí. Dicen, el capitalismo se aprovecha de esta conciencia de culpa y nos dice, Ujú. ¿cuál es tu deber? Consumir. Y si Ujú. no compras flores el 14 de febrero para regalarle a tu pareja, no la amas. Y si no la llevas a cenar, no la amas. O sea, como que todo orientado al consumo como un imperativo, como un ideal, ¿no? Entonces Ujú. Freud se opone como a toda construcción de ideal porque sabe que tiene esta condición opresiva. Eso Nos estaba oprime. leyendo que empecé a leer, pero la verdad es que no seguí, de alguien que también recomiendas mucho, Eva Illouz, algo así, Eva Eva Illouz, ajá. Illouz, de algo del romanticismo y el capitalismo, no recuerdo cómo es. Es de la sociología y bueno, habla como del amor moderno, que Ah, precisamente se centra en el yo. ajá, mencionaba eso precisamente que acabas de decir, ¿no? Como de Ujú. orientado al consumo. Y nuestro amor, dice ella, es como producto también de estas relaciones mercantiles. O sea, Ujú, mercantilizamos ujú. el amor, como que lo pensamos como una transacción. O sea, como, El consumo de la utopía romántica. Ay, perdón, es que quería decirte el título. Ujú, es el de ella. sí, 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 sí. Ah, bueno, no, no, debe ser otro libro. Hay uno que se llama ¿Por qué duele tanto el amor? Ese es el ¿De que, ella? ese es el que les digo. Ajá. Ah, qué chido. Ajá. Si quieres, Suena fuerte. si puedo, les pongo el link para que lo Ah, descarguen. estaría chido. Va. Pero sí, ella lo que dice es que, pues mira cómo pensamos el amor como una transacción. O sea, que me lleva a pensar el tema de la reciprocidad. También ese lo tenemos pendiente, Javi. O sea, la reciprocidad es la espera, digamos, de hacer de los vínculos una transacción. Yo te doy, tú me Ujú, das, y ninguno de los ujú, dos tiene que perder. Pero también se genera como esta rivalidad, ¿no? Porque si uno de los dos tiene que perder, que seas tú. ¿Yo por qué? ujú. Pero bueno, un tema que quería también tocar es cómo Freud construye esta cuestión del juicio moral. Porque ya desde Nietzsche, o sea, Nietzsche nos dice, hay
o sea, no hay hechos morales, sino que hay una interpretación moral de los hechos. Ujú. Lo cual mucha gente, como siempre, malinterpretó a Nietzsche, ¿no? Y entonces dicen, entonces todo es relativo, entonces todo lo que diga está bien. No, Nietzsche no dice eso. O sea, hay hechos, sí, desde luego. O sea, Ujú. esto es un vaso. O sea, Ujú, acá ujú. hay un objeto, Ujú, ujú. no se niega ese hecho. La cosa que dice Nietzsche es que cuando hablamos de cosas morales, de nuestros valores morales, Ujú. no hablamos de cosas objetivas, sino de una interpretación moral de los hechos. Ajá. Es decir, sí, acá hay una cosa, pero a esa cosa yo le adjudico un valor a Ajá, si es través del bonito, discurso. feo, sí, está chido, no está chido. Y entonces dice Nietzsche, y ahí me parece bien bonito, ¿no? O sea, dice, la moral es estética, porque, por ejemplo, para nosotros está muy mal pisar una mariposa, Ay, porque es sí, qué asco, bonita. no lo digas, no lo Y digas. qué Bueno, feo que ya. hagas eso a las mariposas, si las mariposas son animales hermosos y deberían vivir para siempre. No, también son bien feas. Si las ves de cerca son, ay, bueno, a mí me Bueno, según parecen Nietzsche son hermosas. repugnantes. Ajá. O sea, tienen una valoración estética, ¿no? Ajá, sí, sí, te Que entiendo. normalmente la gente tiende a Sí, no asociarlo mates. como ay, qué lindo, ¿no? Sí, sí conozco la frase, más que por haber leído al hombre, porque la vi en Facebook, pero sí Claro. la conozco. Y entonces, a lo mejor para quien no conozca la frase, ¿no? O sea, está mal pisar una mariposa, pero está bien que pisemos a las cucarachas, porque son feas, Tan desagradables y fea. sucias. Pero sí son sucias. ¿Con qué criterio decimos que está bien aplastar las cucarachas y mal a las mariposas? Pues Con un que yo me criterio estético. imagino, no, yo me imagino a la cucaracha así en la basura, en el caño, ahí en la porquería y a la mariposa pues ahí en el airecito lejos de la basura. Tiene un criterio estético. Bueno, La mariposa no está en la basura, la cucaracha está sucia, está fea, nos da cosa, ¿no? Pero ¿por qué habría que mm, matarla? bueno, ajá, O sea, eso sí. se refiere también En como eso sí estoy de como una acuerdo. metáfora, Ajá. ¿no? Como para Ah, dar sí. cuenta de todas Ok, esas ok, cuestiones. perdóname, Javi, perdón. Este, y entonces, pues bueno, yo apuntaba como esta cuestión de Freud, ¿no? Ujú, Freud dice, y eso es también algo que la psicología ha malinterpretado cañón, ujú. dice, el juicio viene del yo, ¿no? O sea, que el juicio es una función del yo, dicen. Y Ajá, sí, y sí, hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es qué lugar se le da al yo en la teoría, porque la psicología le da al yo el lugar de la racionalidad, del objetivo, de lo racional, ¿no? O sea, ajá, y cuando no es porque está débil. Entonces hay que ajá, fortalecerlo. ajá. Y el psicoanálisis, o sea, los planteamientos originales de Freud distan muchísimo de esa concepción. Al contrario, o sea, Freud pensaba eh, que sí, que el juicio nace del yo, pero el yo no es imparcial, no es objetivo, no es racional. Confiable, ¿no? Para empezar, el yo ni siquiera es como que surja así sui génesis, ¿no? O sea, como por sí mismo, sino que Mm, viene del ello. Dice, es un mm, trozo del ello que contactó con la realidad a través del aparato de la percepción conciencia. ujú, ujú. Que por otra parte el super yo tampoco es así autónomo, ¿no? Que también viene del ello y agarra su ferocidad del ello. O sea, como que lo único o que sí está, que como original es el ello, ¿o cómo? La matriz es el ello, ajá. Ajá. Pero bueno, digo, eso a lo mejor da como para otro vivo, ¿no? Como explicar esta bipartición Es que triádica, ¿no? fíjate, creo que ya te había comentado que igual y estaría chido dar como algunas nociones generales del psicoanálisis, ¿no? Porque Ajá, incluso yo te de repente he preguntado por lo que estaba leyendo, qué son pulsiones, ¿no? Y a lo mejor es algo súper básico, pero que yo no estoy segura de saber. Entonces, igual y como tener algunas nociones de términos básicos, estaría muy padre también que claro, nos sí, sí, compartieras. sí.
Si fuera posible. No Lo sé que si no aburre. sé es como si alcance para este en vivo. O sea, es que Ah, no. el yo y el ello es una No, 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 cosa, no. o Para sea, sí, sí, sí. uno particular, sí, Javi. No, te Sí. pasó. Ah, va, sí, Ahorita tenemos exactamente. ya 10 minutos. Y Con bueno, ya gusto. ojalá podamos ir cerrando. A ver, estaría muy bien. Claro, digamos, Ujú. lo que quería explicar es que para Freud, Sí, disculpa. sí el juicio es una función del yo, Ujú, pero no es objetiva ni imparcial. ujú, Nos dice, ¿cómo surge la función del juicio? Surge porque cuando nosotros, o sea, no hay un yo así para siempre, o sea, como desde siempre, más bien, ¿no? O ujú, sea, el yo es un producto construido a través de que estamos en la cultura y nos dicen que somos. ujú. Nos presentan valores simbólicos, ¿no? Nos dicen, esto es bueno, esto es malo, esto es así. Dice Freud, el yo tiende, o sea, tiene una tendencia a introyectar o interiorizar lo que le es placentero y rechazar o expulsar hacia afuera lo que le es displacentero. ¿El yo? ¿Sí? El yo. Mira, por ejemplo, cuando nos dicen describe a ti mismo, dice a ti misma, ¿no? Siempre decimos cosas bien lindas. Como, ay, sí, yo soy así, tengo estas A ver, cualidades. Sí tengo descríbete, Javi. defectos, pero Mm, no quiero sí, deprimir a Javi, nadie. soy genial. Ah, ajá, bueno, continúa. Pero bueno, dice Freud, o sea, en un inicio los niños, los bebés, se comportan así. O sea, ya ni siquiera te estoy hablando de cuando somos adolescentes, de bebés, Ujú, ¿no? El bebé interioriza las cosas que le dan placer y las malas las desecha. O sea, para el bebé el contacto con el mundo trae una cuota de displacer porque vienen un montón de tensiones, el hambre, el sueño, ¿no? La sed, etcétera. ujú, Y eso para el niño, como que mientras más lejos, mejor, ¿no? Y ujú. busca aferrarse como a las experiencias que le dan placer. Eh, la cosa es que estamos hablando de un momento presimbólico, ¿no? O sea, Ujú, es un bebé, no tiene lenguaje, no puede hacer valoraciones del placer, ¿no? ujú. Dice Freud, ¿cuándo se constituye la función del juicio? Cuando esta búsqueda del yo por el placer y por evitar el displacer adquiere los valores de bueno y malo. O sea, dice, el placer adquiere el valor de algo bueno, algo preciado, y el displacer el valor de algo malo. ¿Qué de objetivo tiene eso? Nara. Porque, o sea, si lo pensamos bien, hay cosas que se sienten displacenteras, pero que no necesariamente son malas. Ujú. Que creo que eso es lo que hay que enseñarle a esta generación. O sea, no está mal que te esfuerces, ¿no? Deja de victimizarte. O sea, es decir, por ejemplo, estudiar es algo que provoca displacer, porque es como de, ay, tengo que leer y sentarme y tengo otras Ajá. cosas que hacer. Es displacentero, pero Ujú. no necesariamente es malo. O, por ejemplo, eh, yo que sé, el consumo de alguna sustancia, embriagarte, O- pues se siente de manera placentera porque te anestesia, ajá, ¿no? Te ajá. seda, lo experimentas como un placer, pero no necesariamente es bueno. No, no te hace bien, digamos. Entonces Freud dice, el problema es que así se construye el yo y así se construye el problema del juicio. Y entonces vamos por ahí por la vida diciendo esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, en función de lo que Ujú. nos causa placer y nos causa displacer. Entonces piensa qué va a pasar con esa persona cuando se enamore y sufra un displacer. Como no sé, que la pareja se vaya a otro lado, que lo dejen, que haya una discusión, que haya un desacuerdo. Dice Roland Barthes, en las peleas de pareja tenemos como este sentimiento de que queremos tener la última palabra, a como sea de lugar, ¿no? O sea, como a fuerza tenemos que tener la última palabra. No Ujú. discutimos para alcanzar la verdad, ¿no?
Así de, vamos a discutir, somos tú y yo contra el problema, ¿no? O sea, eso es como muy ideal, ¿no? O sea, y claro, algo de eso se puede, ¿no? Ajá. Algo de eso. Pero, o sea, es como, en realidad, gran parte de nuestras discusiones no tienen este trasfondo racional de vamos a arreglar nuestros problemas y somos tú y yo contra el problema. En realidad, muchas de nuestras peleas tienen que ver con ver quién se impone. Y acudimos a la moral para imponernos. Esto que hiciste estuvo mal, cámbialo. ¿Y por qué estuvo mal? Pues porque me causaste sufrimiento, porque me causaste displacer. Qué narcisistas somos los modernos, ¿eh? Con nuestro tonto y débil yo. Ese sería también otro tema. Por eso es la dictadura de los ofendidos. O sea, me ofendo, pero lo que se ofende es el dictador que llevo dentro. Uh-huh. Y que quiere sí, imponerse. y ahora esta de ofenderme es una forma también ya como de controlar, ¿no? Controlo lo que tú haces porque ya estoy ofendido, me estás haciendo daño, no es correcto, ¿no? Y estás ejerciendo también una forma de poder. ¿Y de dónde sacas eso? Pues de mi yo. Uh-huh. O sea, el yo estorba, ¿no? De hecho, bueno, una última frase, ¿no? Uh-huh. Que la saqué también de mi querido asesor de tesis, ¿no? Y amigo, Matías de Stefano Barbero, que acaba de publicar un texto de masculinidades, se llama Masculinidades entre paréntesis, posibles, o sea, masculinidades posibles, ¿no? Uh-huh. Haciendo un juego con la palabra. Entonces él lo que propone es, digamos, desde Hannah Arendt, dice, la violencia no surge porque yo tenga el poder, sino que la violencia surge porque precisamente no lo tengo. Y la violencia es un medio para conseguir el poder. Uh-huh. Y la moral, ¿no? Como que lleva esa tirada. Como yo en el fondo lo que quiero es el poder. Y lo ejerzo, digamos, ofendiéndome moralmente y mostrando esta aversión. Es que lastimaron las buenas costumbres. Pero, bueno, pregúntale a los pro vida, ¿no? Me voy a meter en broncas por ese comentario, pero pregúntale a ellos. Me caen mal. Uh-huh. Sí, sí, en su mayoría sí, y ni siquiera es porque esté en desacuerdo total, ¿no? Con lo que dicen, sino porque creo que su postura es como, bueno, ya me voy a meter yo también en problemas, y a mí no me gustan los problemas. Mejor Rayos, demasiado omito tarde. mi comentario, pero omito ya más comentarios, ¿no? Con verbal, pero ajá, entiendo el punto. Si hay un pro vida, no se Después, sientan, no. es humor. No, sí, pues es que al Ajá, final, digo, tampoco significa que soy del polo opuesto, ¿no? O sea, yo ándale, no creo ajá. que haya que Ajá, no es radicalizar. como arriba el aborto, no. No Hay para cosas nada, con las que pero estoy de acuerdo ajá, con el conservadurismo y hay cosas con las que no. Hay exacto. cosas que creo que se necesitan superar. Uh-huh. Entre ellas, la imposición moral por encima de los derechos de las mujeres. Porque en el fondo lo que les ofende es lastimaron nuestra moral, ¿no? Al final eso es lo que les ofende, eso es lo que les molesta, eso es lo que quieren. Creo que es un terreno peligroso. Pero bueno, sí, mejor. Ajá. Si quieres un día platicamos, ¿no? Por ejemplo, en el seminario, sí estaría chido, que Sí. es más Ahí no nos privado. pueden cancelar. Ajá, más privado, ahí Luego sí, Facebook me te anda mandando comparto. anuncios de estás incitando al odio. Yo no incito a nada, o sea, vaya, podemos Ay, no, a platicarlo, mí no me O ha sea, pasado. Ve que tanto podemos no me gustan los dialogar. problemas que... Yo al contrario, estoy Ajá, abierto al diálogo. Pero Facebook me sale que yo no estoy abierto al diálogo. Entonces, te incitas al odio. bueno, algo estoy Bueno, haciendo bien. bueno, incitador. ¿Con qué quieres cerrar? Porque ya es hora de cerrar. Pues digamos que creo que todas estas posturas lo que nos han hecho pensar, o a mí lo que me hacen pensar es que cuando decimos el bien y el mal, como de esto es bueno, esto es malo, tendríamos que interrogarnos por eso que creemos que es bueno y malo. Y preguntarnos, digamos, por nuestros propios ejercicios de poder. Es decir, por ejemplo, un tema que a lo mejor nos dejamos al margen es cómo, por ejemplo, las víctimas de cierta opresión también cometemos el error de, porque son víctimas,
tienen autoridad moral. Fueron víctimas de una opresión, sí, pero no hay víctimas puras, ¿no? O sea, también, si les das poder, si le das más poder al poder. Ya cántanos si quieres. Pero, vaya, va un poco como por ahí, ¿no? O sea, interrogar nuestras propias nociones de lo bueno y de lo malo. Por eso en el psicoanálisis, digamos, lo que proponemos cada vez que pensamos un tema es como pensarlo más allá de si es bueno o malo, como tratar de sacarlo de ese terreno de la moral, porque en la moral solo nos estamos peleando. En la prepa, el típico discurso de, ¿el aborto es bueno o malo? Ajá. Entonces tienes a los que creen que son buenos y a los que creen que son malos, ¿no? Y no bueno, antes de irnos, rapidísimo, me gustaría ver si tienes una especie de sugerencia para darte cuenta o darnos cuenta, pues, ¿no? Porque creo que si estás tan seguro de estar bien, ni siquiera te lo puedes cuestionar, ¿no? Entonces, bueno, como cuestionar estos ejercicios de poder, ¿cómo? ¿Cómo me doy cuenta? O sea, ¿qué incomodidad, qué señal puedo notar de que estoy ejerciendo poder y estoy pasándome de listillo? Me temo que hay sujetos en donde eso es imposible. Uh-huh. Y lo va a ser siempre, porque la terquedad humana. Pero, digamos, yo lo que pienso es, para empezar, entender que nuestra concepción del bien y del mal no son productos naturales o el reflejo de una esencia humana universal, correcta, sino algo que está producido y configurado por los discursos en los que estoy inmerso. Digo, yo no tengo nada en contra de la gente, o sea, de las personas, ¿no? O sea, ahorita que hablamos de lo provida, ¿no? O sea, no estoy en contra de las personas, ¿no? O sea, estoy en contra de las ideas, ¿no? Y de cómo hay esta imposición. Pero a lo que voy es como cuestionar esas cosas que tenemos. O sea, tampoco estoy en contra de la gente que es religiosa. El problema, digamos, es cuando yo no me cuestiono, digamos, que las tablas de valores morales que he construido son en torno a cómo yo he habitado los discursos, en cómo me he entretejido ahí, en cómo soy efecto. O sea, soy efecto de esos discursos. No los produzco yo. Es muy narcisista pensar eso. O sea, no. Yo soy producido y soy efecto de esos discursos. Y esos discursos no son naturales y biológicamente determinados. Esos discursos son sociales, culturales, configurados mediante ciertas relaciones de poder. Entonces, en pocas palabras, cuestiónate tus certezas. Uy, qué chido. Y porque yo creo que habemos muchos, no, yo quiero pensar que sí me cuestiono, ¿no? Pero bueno, de todas formas lo diré así. Creo que habemos muchos que nos causa mucho, bueno, sí, ahora que lo pienso, sí, a mí también me causa conflicto cuestionar nuestras supuestas certezas, ¿no? Porque estamos muy apoyados en ellas. Entonces, ¿cómo me voy a quitar eso en lo que estoy casi que recargada descansando? Pero bueno, es una... Sí, cuando algo o sea, mi consejo sería cuando algo te ofenda, pregúntate Ándale. si lo que se está ofendiendo no es en realidad el dictador que llevas dentro. Y fíjate que yo a veces me ofendo muy fácilmente. Bueno, no, más bien como que me pongo a la defensiva. Yo también lo hacía. Fácilmente. Ahorita cada vez menos, pero sí. Ajá, es más como estar a la defensiva, creo, que ofenderme. Es más como, ¿qué? Pero bueno. Sí, no dejamos de tener un yo. Así es. Javi, bueno, listo, porque Sí. es hora de cerrar. Muchas gracias, como siempre. Gracias por compartir, pues sí, tu aprendizaje, tus conocimientos. Y nos vemos la próxima semana, ¿va? Con el tema de psicosis. Psicosis. Ok, va. Entonces. No, bueno, yo valorar nuevamente el espacio que abres, enfatizar lo importante que es. Y a la gente que nos preguntó, que por ahí me aclararon lo del Jay, las preguntas, muchísimas gracias. Es un gusto para mí poder compartir. Tampoco estoy colocando aquí ninguna certeza, por favor, y tampoco estoy intentando imponer nada, ¿no? Siempre, o sea, creo que el tema que salió al final puede ser un poco
problemático, polémico quizá, y yo estoy de acuerdo con esa polémica y con esa controversia, que se haga esa controversia y esa polémica, siempre también desde el respeto, desde entender que es contra las ideas y no las personas, ¿no? O sea, hay que Claro, también y aclarar que no tener una somos, apertura bueno, para el diálogo. al menos yo, ahí sí no sé tú, Javi, no, bueno, creo que sí hablo por los dos, que no somos pro aborto, ¿no? Porque es como, a No, veces tendemos a hacer estos, como irnos a los extremos, y no, no somos tampoco pro no, aborto. no, no, no. Ni nos está financiando Entonces, nada, ni nada. ajá, no, Quítense no, de eso. Ojalá no nos me financian, financiaran. ajá. Dejaría de estarme preocupando por tonterías. Pero bueno, gracias, Javi, y nos vemos ahora sí la próxima semana. Adiós. Gracias. Buenas noches.